Hola, muy buenas. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Estamos estudiando la licenciatura en Informática Administrativa y estamos cursando la clase de base de datos 2. Somos el grupo E y hoy les vamos a estar hablando sobre MongoDB. Empezaremos esta presentación con una breve introducción. MongoDB es una base de datos NoSQL de código abierto que se destaca por su flexibilidad y escalabilidad. A diferencia de las bases de datos relacionales y tradicionales, MongoDB almacena los datos en documentos JSON-like, lo que permite una estructura de datos más dinámica y sin esquemas rígidos. Esto facilita la gestión de grandes volúmenes de información y la integración de diversos tipos de datos. Acompáñenos mientras desglosamos los beneficios de utilizar MongoDB y exploraremos los casos de uso reales que ilustran su impacto al transformarlo en la industria. Como objetivos generales de nuestra investigación tenemos analizar la arquitectura y características de MongoDB como una base de datos NoSQL, conocer cómo las diferentes versiones han mejorado las funcionalidades y el rendimiento de MongoDB, identificar y evaluar las certificaciones oficiales disponibles para MongoDB y sus beneficios para los profesionales, investigar los diferentes modelos de precio para MongoDB tanto en su versión comunitaria como en servicios comerciales en la nube. Como objetivos específicos tenemos analizar las mejoras en rendimiento, seguridad y funcionalidad en las versiones recientes de MongoDB, identificar las mejoras y cambios significativos introducidos en cada versión principal de MongoDB, describir las principales funcionalidades incluyendo su modelo de datos basado en documentos y su capacidad de consulta. Evaluar también los requisitos y beneficios de obtener las certificaciones para profesionales en el sector. Investigar los modelos y precios para las versiones comerciales en la nube y identificar los principales proveedores de servicios de MongoDB y otros proveedores de servicio en la nube que ofrece como parte de su oferta. Buen día, mi nombre es Emily Espinal y les vengo a hablar sobre la historia y sus versiones de MongoDB. Bueno, su historia es que fue fundada en el año 2007 por Wade Merriman, Elliot Horowitz y Kevin Ryan, quienes pertenecían a la empresa de publicidad en Internet DoubleClick e hicieron parte de quien creó MongoDB. Sus desarrolladores buscaban solucionar las carencias de la base de datos que existían en ese entonces, como por ejemplo los problemas de escalabilidad y agilidad. De tal manera que este programa fue lanzado al mercado tecnológico en el año 2009 como un producto independiente bajo la licencia de código abierto Affero General Public License, en sus siglas AGPL, del sistema operativo GNU. Del mismo modo, dentro de la historia de MongoDB, esta se planteó inicialmente como un intento para poder descifrar los registros NoSQL y ha sido actualizada hasta su versión 4.0.8, que fue desarrollada hasta el 2019. En la actualidad, esta aplicación cuenta con recursos y características de MongoDB como Atlas, que se encarga de simplificar la gestión e implementación de su base de datos, mientras que ofrece una gran versatilidad que le permite al usuario crear aplicaciones resistentes y de un alto rendimiento en los proveedores de nube que elija. ¿Para qué se utiliza MongoDB? A pesar de que las bases de datos no SQL suelen utilizarse en casos muy específicos donde el volumen y el tipo de datos necesita de una gestión diferente a la que ofrece una base de datos relacional. Con MongoDB también se puede afrontar otro tipo de proyectos, como es en el caso de los sitios web para gestionar todos los datos estructurados y no estructurados que manejan, que también se puede utilizar los volúmenes de datos, también la alta disponibilidad y la escalabilidad. Ahora les voy a mencionar algunas versiones de MongoDB. La versión 2015 Early, MongoDB 3.0, con With
Tiger Storage Engine ofrece control de concurrencia a nivel de documentos y compresión incorporada para una escalabilidad de un orden de magnitud mayor. Está la versión 2015 de Late MongoDB 3.2. El motor de almacenamiento cifrado proporciona cifrado en recursos nativos sin la sobrecarga de rendimiento o gestión del cifrado del sistema de archivos independiente. Está también la versión 2016 MongoDB 3.4. Este es un servicio de base de datos MongoDB Atlas totalmente administrado lanzado AWS, que proporciona automatización integrada para la optimización de recursos y cargas de trabajo y seguridad siempre activa, respaldado por un SLA de tiempo de actividad del 99.99%. Está la versión 2017 MongoDB 3.62. Este es el servicio de base de datos MongoDB Atlas totalmente administrado ahora. Se expande de AWS a Azure y Google Cloud, brindando una distribución de datos inigualable entre todos los principales proveedores de nube. También tenemos la versión 2018 MongoDB 4.0 y este ofrece transacciones ACID de múltiples documentos, lo que facilita aún más abordar una gama completa de casos de uso con MongoDB y simplifica la migración de base de datos heredadas. Tenemos la versión 2019 MongoDB 4.2 y esto ofrece transacciones ACID distribuidas entre fragmentos para la integridad de los datos de escala global, que está cifrado a nivel de campo del lado del cliente, que proporciona algunos de los controles de privacidad más sólidos que existen. Vistas materializadas baja demanda para análisis increíblemente rápidos. Tenemos la versión 2020 de MongoDB 4.4 y esto ofrece agregaciones más ricas con unión. La replicación de streaming reduce la latencia de sincronización de datos en un clúster de base de datos distribuida hasta un 50%. Tenemos la versión 2021 al 2022 de MongoDB 5.0 y lanzamientos rápidos, que son colecciones de series temporales nativas optimizadas para IoT y aplicaciones financieras. Regarding en vivo para que puedan cambiar su clave de fragmento y pedidos sin tiempo de inactividad de la base de datos. Tenemos la versión 2022 MongoDB 6.0 y este incluye más funciones y optimizaciones para colecciones de series temporales, soporte mejorado para arquitecturas basadas en eventos, soporte total para uniones fragmentadas y recorridos de gráficos. Y por último, tenemos la versión 2023, que es la 7.0, y esta introduce importantes mejoras en 4 áreas claves: migraciones, seguridad, rendimiento y experiencia del desarrollador. Por último, la más actual, tenemos la versión 2024, que es la vista previa de MongoDB 8.0, y esa respalda los crecimientos de la demanda de rendimiento, de escalabilidad y resiliencia de la próxima generación de aplicaciones modernas y las aplicaciones de IA más sofisticadas que se construyen hoy y en el futuro. Ahora seguiremos explicando las funcionalidades y características de MongoDatabase. MongoDatabase es una base de datos NSQL de código abierto que se ha vuelto muy popular en los últimos años debido a su flexibilidad, escalabilidad y facilidad de uso. Pasaremos a explicar específicamente las funcionalidades. Consultas ad hoc. MongoDatabase permite realizar todo tipo de consultas, desde las más simples hasta las más complejas, utilizando una sintaxis similar a JavaScript. La indexación. Los índices permiten mejorar el rendimiento de las consultas, especialmente cuando se trata de buscar datos por campos específicos. Replicación. La replicación permite crear copias de la base de datos en diferentes servidores, lo que esto aumenta la disponibilidad y tolerancia a los fallos. Balanceo de carga. MongoDatabase puede distribuirse en varios servidores, lo que permite distribuir la carga de trabajo y mejorar rendimiento. Almacenamiento de archivos. MongoDatabase puede utilizarse como un sistema de archivos distribuido, lo que permite almacenar y gestionar grandes cantidades de datos binarios. Ejecución de JavaScript del lado del servidor. Si se desea usar JavaScript, MongoDatabase permite ejecutar código JavaScript en el servidor, por lo que permite realizar tareas complejas sin necesidad de una aplicación cliente. Soporte para SQL. MongoDatabase ofrece un controlador SQL que permite a los usuarios familiarizados con SQL realizar consultas
sobre la base de datos. Transacciones. A partir de la versión 4.2, Mongo Database ofrece soporte para transacciones ACID. Escalabilidad. Mongo Database es altamente escalable tanto verticalmente, añadiendo más recursos a los servidores, como horizontalmente, añadiendo más servidores al clúster. Lo que serían características de esto sería que el modelo de datos orientado a documentos, que en Mongo Database almacena los datos de documentos JSON, lo que facilita el modelado de los datos complejos. Un esquema flexible. Mongo Database no requiere un esquema predefinido, lo que permite a los desarrolladores añadir nuevos campos y documentos a la base de datos sin necesidad de realizar cambios. Lo que sería la estructura. Alto rendimiento, que hace que la base de datos sea rápida, eficiente, facilidad de uso. Mongo Database es una base de datos relativamente fácil de aprender y usar. Ahora hablaremos sobre los requisitos mínimos de instalación. El hardware pediría memoria RAM de mínimo 512 MB para sistemas operativos de 32 bits y 1 GB para sistemas operativos de 64 bits. Procesador de un núcleo de 1,8 GHz o superior. Almacenamiento al menos de 250 GB de espacio libre en disco para archivos de base de datos. Software. Sistema operativo Windows de 64 bits, MacOS de 10.12 o superior, Linux de 64 bits, librería OpenSSL versión 1.0.2 o superior. Recomendados, o sea, los más óptimos. Bueno, sí. Memoria RAM 8 GB para sistemas operativos de 32 bits y 16 GB para sistemas operativos de 64 bits. Procesador 2 núcleos de 2,4 GHz o superior. Almacenamiento al menos de 500 GB de espacio libre en disco para archivos de base de datos. Software. Sistema operativo Windows de Windows 10 de 64 bits, MacOS 10.13 o superior, o Linux de 64 bits igual. Y la librería OpenSSL versión 1.1.1 o superior. Costos, licenciamiento y soporte. MongoDB es de uso gratuito. Las versiones lanzadas antes del 16 de octubre del 2018 se publican bajo licencia AGPL. Todas las versiones posteriores a esa fecha, incluidos los parches lanzados para versiones anteriores, se publican bajo licencia pública del lado del servidor SSPL V1. Entre ellos está el sin servidor dedicado Azure Google Cloud. Esta licencia pública es con el propósito de exigir que las mejoras de MongoDB se publiquen en la comunidad. Las políticas de soporte para MongoDB hay varias. Entre ellas tenemos 1. Política de soporte de servicios en la nube de MongoDB. Esto se refiere a un error que afecta el entorno de producción del cliente, donde este está inactivo o gravemente dañado a los datos de producción del cliente. Se pierden o destruyen y actualmente no hay ninguna solución alternativa disponible. 2. Política de soporte de software MongoDB. Esta política es más que todo se refiere al error que está en el software, que está un poco o moderadamente deteriorado. El sistema del cliente está funcionando, pero con una capacidad reducida y actualmente no hay ninguna solución alternativa o disponible para que se pueda solucionar. 3. Política de soporte heredada. Este es un error que se identifica y no impide el funcionamiento normal o la situación puede evitarse temporalmente utilizando una solución alternativa que se tiene disponible. 4. Atlas de MongoDB para políticas de apoyo gubernamental. Esta pues pueden ser como errores, problemas, no críticos, pero pueden ser como preguntas generales y solicitudes para la mejora. Algunas obligaciones que el cliente debe de tener para que MongoDB le brinde el soporte
es 1. Proporcionar a MongoDB detalles razonables de la naturaleza y las circunstancias que rodean el problema o error. 2. Proporcionar a MongoDB acceso razonable a su entorno según sea necesario. 3. Proporcionar una cooperación razonable en el diagnóstico y resolución de cualquier problema y error. Con su consentimiento, MongoDB puede compartir información relacionada a un caso de soporte en particular con sus otros proveedores de servicios relevantes que son socios de MongoDB para que así se puedan solucionar los problemas y resolver el caso de soporte. Algunas limitaciones que tiene este soporte. El soporte solo está disponible en inglés. MongoDB no tiene obligación de proporcionar ningún soporte al cliente, porque para cualquier software o hardware u otro elemento de entorno del cliente no proporcionado por MongoDB. 2. Si el cliente o un tercero ha alterado o modificado cualquier parte de los servicios en la nube. 3. Si el cliente no ha utilizado los servicios en la nube de acuerdo con la documentación o las instrucciones proporcionadas por MongoDB, incluyendo el incumplimiento de los procedimientos de la implementación. 4. Si el cliente está ejecutando una versión de servicios en la nube que ya pasó su fecha de fin de vida. 5. Para oferta beta. Proveedores de MongoDB. MongoDB Atlas es el servicio de bases de datos en la nube completamente administrado por MongoDB. Proporciona una experiencia optimizada para usar MongoDB en varias plataformas de la nube. Amazon DocumentDB es un servicio de bases de datos de documentos completamente administrado que se anuncia como compatible con cargas de trabajo de MongoDB. Google Cloud MongoDB ofrece MongoDB como parte de sus servicios de bases de datos a través de MongoDB Atlas. Microsoft Azure Cosmos DB es un servicio de bases de datos global distribuida que ofrece compatibilidad con MongoDB, permitiendo a los desarrolladores utilizar la API de MongoDB. ObjectRocket es un servicio de bases de datos completamente administrado que proporciona MongoDB entre otras bases de datos. Compos de IBM. Compos es una plataforma de bases de datos como servicio de IBM que incluye MongoDB entre sus ofertas. Certificaciones disponibles para profesionales sobre el uso de MongoDB. Como primer certificación tenemos MongoDB Data Modeling Path, que este es un curso gratuito y en línea que guía a través de los pasos fundamentales para crear un modelo de datos efectivo en MongoDB. Su principal objetivo es aprender modelado de datos a su propio ritmo y desarrollar una comprensión sólida de las técnicas de modelado de datos en MongoDB. MongoDB Associate Data Modeler. Esta es una certificación que valida y muestra la experiencia en el campo del modelado de datos. Entre sus principales beneficios están que acredita competencias en el diseño, creación y evolución de modelos de datos eficaces. También incorpora la gobernanza de datos al trabajo y tiene un reconocimiento oficial por instituciones profesionales. MongoDB Certified Developer Associate. Esta es una certificación para desarrolladores que trabajan con MongoDB. Entre sus principales requisitos están el conocimiento de la creación y manejo de bases de datos, la comprensión de la arquitectura de MongoDB y las operaciones CRUD. Y sus beneficios son que valida las habilidades necesarias para desarrollar aplicaciones utilizando Mongo y también proporciona un reconocimiento oficial y credibilidad en el campo del desarrollo con MongoDB. MongoDB Certified DBA Associate es una certificación para administradores de bases de datos que gestionan entornos MongoDB. Entre sus principales requisitos están el conocimiento de la instalación, configuración y mantenimiento de MongoDB y la comprensión de las técnicas de replicación y recuperación ante desastres. Y su beneficio principal es que valida las habilidades necesarias para administrar bases de datos MongoDB de manera efectiva. Y como última certificación tenemos MongoDB Certified Cloud DBA Associate. Esta es una certificación para administradores de bases de datos en entornos en la nube.
Entre sus principales requisitos están la familiaridad con la gestión de bases de datos MongoDB en servicios en la nube como MongoDB Atlas y el conocimiento de la configuración, monitoreo y optimización de rendimiento en entornos de nube. Su principal beneficio es que valida las habilidades necesarias para administrar bases de datos MongoDB en la nube y también proporciona aquel reconocimiento oficial y la credibilidad en el campo de la administración de bases de datos en la nube. Y como conclusión, podemos decir que MongoDB ha evolucionado desde su fundación en el año 2007 para convertirse en una base de datos NoSQL altamente flexible y escalable, destacando por funcionalidades como consultas ad hoc, indexación avanzada y replicación automática para garantizar la disponibilidad de los datos. A lo largo de sus versiones ha mejorado su rendimiento y capacidades, convirtiéndose en una elección sólida para proyectos que requieren adaptabilidad, escalabilidad y rendimiento en el manejo de datos. Además de todas estas características antes mencionadas, MongoDB permite a los desarrolladores trabajar con una estructura de datos más dinámica en comparación con las bases de datos relacionales tradicionales, facilitando la rápida adaptación a cambios en los requisitos del proyecto. Su capacidad para manejar grandes volúmenes de datos y distribuirlos eficientemente a través de múltiples servidores lo hace ideal para aplicaciones de Big Data y análisis en tiempo real. Y es así que con una comunidad activa y un sólido ecosistema de herramientas y servicios, MongoDB continúa siendo una opción preferida para desarrolladores que buscan una solución de base de datos robusta y de alto rendimiento.